Pues muchísimas gracias por estar con nosotras aquí en A las 2. Este programa del día de hoy queremos dedicarlo a un tema que pues desafortunadamente hemos vivido desde México. Claro que de manera directa las personas mexicanas, personas migrantes, diferentes nacionalidades que están en Estados Unidos, pues pronto se va a cumplir un año del gobierno de Donald Trump. Ha dejado muchos estragos para nuestras comunidades en diferentes sentidos, en diferentes sectores de nuestra vida diaria. Y para eso, Romy, pues hemos invitado el día de hoy a dos personas que nos van a platicar muchísimo de el análisis, lo que ha estado ocurriendo este año, también sobre todo la cercanía con la población migrante allá en Estados Unidos, y que nos pueden ayudar muchísimo a poder comprender lo que ha pasado durante este año. Así es, con este regreso, pues con mayor política antimigrante de Donald Trump, pues nosotros queríamos platicar y hacer una mesa con activistas quienes pues han vivido en carne propia este recrudecimiento de las políticas antimigrantes y que también están resistiendo desde Estados Unidos y particularmente desde Nueva York. Queremos darle la bienvenida a dos activistas, a Jimena Bustamante y a Marco Castillo, que pues desde Estados Unidos, y no solamente desde este año, sino desde muchos años atrás, han ido construyendo y tejiendo redes y trabajando en temas de migración. Así que queremos darles la bienvenida a esta mesa y agradecerles obviamente que estén con nosotras, pues platicar. El tema en la mesa principalmente pues es este primer año de Donald Trump, y la pregunta obligada, bueno, pues ¿cómo ha sido en Estados Unidos este primer año? Sé que es una pregunta también bastante general, que da pie a que pues pueda hablar de muchísimos frentes cómo ha sido, pero ¿cómo ha sido este año para la comunidad migrante? ¿Cómo se ha vivido desde Estados Unidos pues este primer año de Donald Trump? Si gustamos, empezamos con Jimena. Ok. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Creo que hay mucha tela de dónde cortar sobre cómo se ha vivido el primer año de Donald Trump, pero me parece que es relevante insertar la conversación o vincularla con el ascenso de la ultraderecha en el mundo y especialmente aquí en Estados Unidos, y la intensificación de una política fascista y los diferentes mecanismos que tiene esta política de ultraderecha y también las narrativas que utiliza. Como ustedes lo han señalado, una parte fundamental de la política de Donald Trump en el último año ha sido la criminalización de las comunidades migrantes, la utilización de las comunidades migrantes como chivos expiatorios. Como lo hemos platicado en otras ocasiones en este espacio, ha habido un declive de las condiciones de vida en Estados Unidos y de la clase trabajadora durante varios años ya, y un malestar que se había estado acumulando y que el establishment demócrata no había podido manejar con éxito. Y Donald Trump ofreció una alternativa, si bien lo podemos considerar quienes no coincidimos con su política, es una alternativa falsa, ficticia, pero digamos en términos narrativos logró imponerse como una supuesta alternativa, y creo que también uno de los mecanismos que ha utilizado es buscar a quien responsabilizar de el declive de las condiciones de vida y de trabajo, y ese chivo expiatorio han sido las comunidades migrantes, que son pues, comunidades hiperexplotadas, de por sí excluidas y marginalizadas. Entonces son o somos un blanco fácil para jugar el papel de chivo expiatorio, en lugar, por supuesto, de colocar la responsabilidad de la crisis económica en pues la clase dominante, ¿no? y las políticas neoliberales. Se ha fincado la responsabilidad en las comunidades más desprotegidas. Entonces creo que por un lado está el éxito retórico de Trump,
Y el hecho de que esta narrativa ha tenido mucho eco entre las clases trabajadoras, incluso entre algunos sectores de personas migrantes, o en nuestro caso, pues de comunidades latinas, en la que algunas personas son migrantes y otras ya no, otras son pues ya de segunda, tercera generación. Creo que por un lado estamos viendo eso en términos narrativos y en términos de cómo la dicotomía inmigrante bueno y inmigrante malo ha tenido una tracción dentro de la comunidad, dentro de la clase trabajadora y entre algunos sectores de la comunidad inmigrante. También parte del ascenso de la ultraderecha, creo, y del declive del modelo neoliberal es también la intensificación del imperialismo y creo que ese es otro pedazo importante de cómo Donald Trump ha arreciado muchas de las políticas imperiales, y eso lo hemos visto también en relación con nuestro país y con muchos tantos, ¿no? Con las amenazas de tarifas y con la guerra explícita, con los ataques en el Caribe, en fin, creo que hay mucho que discutir de ese lado, pero creo que es importante hablar de esas dos alas, tanto de política interior y de cómo esto afecta a las personas migrantes, y del lado de pues del imperialismo y de cómo se ha intensificado. Muchísimas gracias, Jimena Bustamante, fundadora del Fondo de Mujeres Indocumentadas. Y ahora me gustaría preguntarte, Marco Castillo, co-director de Global Exchange, quisiera preguntarte, además de si quieres abonar también algo sobre este pues primer balance de Donald Trump 2.0, de la segunda versión de Donald Trump. Además, si nos puedes comentar, al final también muchas de las medidas que ha tomado Donald Trump no solamente pues afectan incluso a la población migrante, es algo que también a lo mejor habría que señalar que también afectan a la población estadounidense, a la población blanca, incluso a las propias poblaciones que han sido y han continuado, le han hecho eco a esta discriminación, al clasismo, a la xenofobia de Donald Trump. Sí, bueno, un saludo a las dos, un saludo a Jimena, gracias por la invitación. 35 o más, 40 años de neoliberalismo en Estados Unidos buscan encontrar una salida en este segundo término de Donald Trump a partir de un presidente que se presenta como contracultural, como de ruptura con los regímenes demócratas y centro derecha, para ofrecer un golpe de timón bajo la promesa de regresar al nacionalismo estadounidense de los años 80, al reaganismo, y bajo esa promesa ofrece el derribar las políticas pilares del neoliberalismo, valga la redundancia, entre ellas el comercio, el libre comercio, la migración, la agenda de cambio climático, la agenda de derechos humanos. Y en efecto, desde que él gana, comienza a implementar una agenda que ataca directamente a minorías, particularmente a comunidades migrantes, pero también a las organizaciones de derechos humanos, ambientalistas, amenaza a los acuerdos comerciales imponiendo tarifas, pero aquí la característica que yo señalaría primero es con una clara agenda de devolverle el poder político y económico a los ultramillonarios y abandonando en el camino a la clase trabajadora, a muchos de los votantes por los que él votó. En este sentido, los migrantes desde la campaña se convirtieron en ese discurso que le permitió ganarse las voluntades de todos esos sectores que sintieron que estaban siendo desplazados por la mano de obra migrante o por una nueva generación de hijos de migrantes que pudiera estar amenazando el proyecto estadounidense, y cada vez que pueda sigue utilizando la política migratoria como su único vínculo
con una mayoría de votantes, de votantes pobres en el centro del país, sobre todo concentrados, que ven en la antimigración la aspiración a una promesa que regresen sus empleos, cuando en realidad ninguno de los indicadores económicos ha mostrado que esto sea cierto. Lejos de ello, la campaña antimigrante y las amenazas de aranceles han generado una crisis económica que no se tenía. Las consecuencias económicas de su política van a ser grandes para la población que votó con él, y las grandes ganancias las están viendo solamente un puñado de ricos. Entonces, para cerrar mi comentario, este golpe de timón, esta oferta de cambio de esta contracultura del trumpismo que se prometió como algo que beneficiaría a muchos, en realidad ha sido un proyecto que ha solamente restablecido el poder de los ultra ricos blancos cristianos. ¿Y cómo, nada más retomando con Marcos, cómo ha visto la comunidad migrante que votó, de esos mexicanos de segunda, tercera, cuarta generación que vimos, que creyeron este discurso de Donald Trump, de que iba a dar trabajos, o sea, es un discurso en el que decía, vamos a regresar, y que finalmente, como desafortunadamente vimos, sí tuvo mucho voto latino, mucho voto de comunidad migrante. ¿Ha habido un arrepentimiento o cómo sienten o cómo se siente de Estados Unidos esta otra parte también, la dicotomía, la misma dicotomía de la que también hablaba Jimena? Bueno, no sé cuál sea la opinión de Jimena ahora, pero lo que yo hasta ahora tengo de información es que es una respuesta mezclada. Sin duda alguna, hay una decepción en muchos sectores que se han visto golpeados por estas redadas sin precedentes que han aterrorizado a comunidades indocumentadas, pero también a comunidades con documentos, por el simple hecho de tener un apellido latino, por el simple hecho de vivir en familias de estatus mixto. Se han llevado por parejo a quien ha nacido en este país y a quien no. Entonces, sin duda alguna, sí hay un shock en muchos sectores que pensaban que a ellos no les tocaría. Así como también en el tema económico, pues obviamente ni las empresas estadounidenses están regresando, ni creo que lo hagan, ni se va a regresar al periodo preneoliberal de nacionalismo estadounidense, donde se armaban carros Ford en Estados Unidos, porque la economía cambió para siempre con el neoliberalismo, y es muy difícil volver a recuperar eso, pero también es importante reconocer que aunque se ha desplomado en algunos lugares la popularidad de Trump y sí ha habido un énfasis en la gente que está arrepentida, lo cierto es que si hoy fueran las elecciones en este momento, habría cuando menos un empate, si no es que se mantendría la victoria de Trump. Y solamente lo quiero decir por un hecho muy sencillo. Creo que hay un amplio sector de la población que sabía que la promesa de Donald Trump no necesariamente tendría que terminar en mejor calidad de vida para el votante, pero desde el principio votaron con él con plena conciencia de lo que se necesitaba. Era un presidente que espantara, que ahuyentara a la amenaza del discurso de la diversidad, del discurso de la equidad, de la igualdad, del discurso de la bienvenidos todos los migrantes. Y ya con eso, ya con ese mero discurso, sí hay personas y sí hay sectores que se sienten satisfechos, incluyendo sectores vinculados, padres de indocumentados o hijos de, que le siguen agradeciendo a Donald Trump porque su discurso está defendiendo los intereses nacionales. Entonces, no es una batalla ganada, no es que esté derrotado Donald Trump, está en un punto intermedio donde sí hay cierto arrepentimiento, pero va a ser definitorio lo que pase en los siguientes meses
de camino a la elección intermedia que puede cambiar la dirección del trumpismo con una victoria que pueda devolver a los demócratas el Congreso, y con eso cambiar la relación de poderes. Recientemente vimos una elección en en Tennessee, donde estuvo muy peleado, donde era un distrito que no era de los demócratas y casi ganan los demócratas. Y por el otro lado vimos en Nueva York una victoria contundente de un candidato de una confección mucho más a la izquierda de lo que tradicionalmente vemos en Estados Unidos, pero ninguno de esos dos indicadores son suficientes para decir que el trumpismo está derrotado o que hay arrepentimiento de todos los votantes. Parte de lo que han mencionado, y en esta parte también última que señalabas, Marco, pues, y incluso creo que por sí solo merecería la pena un programa para hablar sobre la parte cultural y cómo ha sido también un mecanismo para ganar estos votos, para hacerle creer, hacerle una realidad que nos lleva a que justamente hijos de personas indocumentadas o las propias personas indocumentadas pues estén dándole un voto a favor a Donald Trump. En ese sentido, me gustaría preguntarte, Jimena, y por supuesto también si quieres agregar algo al respecto, Marco, ¿cómo van viendo también los cambios culturales de la población migrante? Por un lado, pues justamente esta censura, el que se les identifique, además de por el fenotipo, que se les identifique por el lenguaje, porque utilizan ciertos símbolos de sus naciones, porque comen tacos, no sé, por los diferentes símbolos culturales, pues también se están viendo atacados. Y esto, ¿qué es lo que está trayendo en la población migrante, Jimena? Está llevando a que haya a que reafirmen su identidad migrante, o por otro lado a que la vayan ocultando, y esto pues qué riesgos además traerían hacia el futuro. Sí, creo que coincido con lo que decía Marco, que la respuesta es un tanto ambigua. Me parece que debemos prestar atención a cuáles son los orígenes de la política fascista, porque creo que cuando nos enfocamos únicamente en si Donald Trump ganó o no, o si volverá a ganar, digamos, eso es solo la punta del iceberg, y tenemos que ver cuáles son como las tendencias políticas que se han ido desarrollando entre las comunidades de clase trabajadora, incluyendo comunidades inmigrantes. Y creo que por mucho tiempo, como lo decía antes, el establishment demócrata simplemente no es una alternativa. Y creo que lo que nos demostró la elección en Nueva York y el hecho de que muchos de los barrios que votaron por Trump en la elección federal, votaron por Zohran Mamdani para alcalde, nos demuestra que, como lo dijo la propia campaña de Zohran, que el electorado no está perdido, que no es que sean votantes duros de Trump, sino que el Partido Demócrata ha dejado desde hace mucho tiempo de ser una alternativa y de luchar por la clase trabajadora, y que cuando hay una opción de otro tipo, es posible recuperar al electorado, pero ese es un trabajo que empieza desde las bases. Y sobre lo que preguntabas, Blanca, acerca de cuál es la reacción, creo que por un lado hay muchísimo miedo. Eso me parece a mí que es claro. Te lo puedo comentar respecto al trabajo que hemos estado haciendo en mi organización. Eventos que antes eran incluso considerados solo eventos meramente culturales, son eventos donde la gente tiene miedo de asistir.
miedo de asistir porque son eventos que están en español o que se identifican específicamente como eventos dirigidos a la comunidad migrante. Ya no digamos que hablemos de que en ese evento se va a hablar de las condiciones políticas o de cómo defenderse contra de la migra. Dejemos eso de lado, siquiera eventos meramente culturales. Entonces creo que sí, que definitivamente hay mucho miedo y parte de lo que, la oportunidad me parece que se está abriendo ahora dentro de este escenario tan ominoso es de una radicalización. Y eso implica un trabajo de revolución de las conciencias y de formación política, me parece, dentro de las comunidades migrantes, de aprender a leer lo que está sucediendo, no solo como algo que Trump, que es causado por el triunfo de Trump, sino son el aparato que se está utilizando para criminalizar a nuestras comunidades, para detenerlas, para deportarlas, es un aparato que han construido los demócratas y los republicanos. Y creo que hacer ese trabajo de base de, en este momento tan intenso, plantear ese marco y utilizarlo para politizar a nuestras comunidades, a mí me parece que es ahí donde está un poco el fil de la balanza, digamos, el único lado positivo de esta circunstancia es una en el cual, digamos, cierta manto que tenía la política demócrata de, por un lado, de dientes para afuera, decir, sí, somos progresistas, estamos a favor de los derechos humanos, de la diversidad, y por el otro lado deportar millones de personas, excluir a las personas indocumentadas de muchos servicios sociales. Era este juego a dos manos. Y creo que lo único positivo de que con Donald Trump sea explícito, el ataque sea explícito y no haya como una careta, es que eso nos permite hacer un trabajo de radicalización dentro de las propias comunidades migrantes. Y creo que la dimensión cultural es una importante, porque ciertamente es una marca, ¿no? Y te puede, como decías, el hecho de que hables español o que te vistas de cierta manera o que, ¿no? que tengas ciertos rasgos es una marca, y sabemos que las personas que están siendo más perseguidas son las personas de origen latinoamericano. Hay muchas personas inmigrantes en Nueva York y en Estados Unidos, pero los números de personas detenidas son, no sé, creo que las primeras 30 nacionalidades son todas de América Latina. Entonces, sí, me parece que por un lado, el trabajo de revolución de las conciencias y de reivindicación de nuestro lenguaje, de nuestros orígenes, de la fuerza cultural y social de nuestras comunidades. Creo que esos son dos elementos muy importantes para dar la batalla en las bases en contra del fascismo. Además de que, por supuesto, tenemos que luchar por quién va a quedar en las próximas elecciones, pero creo que esa es una batalla que no va a acabar, aunque se lograra llegar a poner a otro presidente demócrata. Es también la misma pregunta para Marco, pero pues sí, luego nos mencionas que desde las bases, pero en términos prácticos, ¿ustedes creen que si se está poniendo en riesgo, sobre todo ante el temor de expresar esa identidad latina de comunidad, que vaya disminuyéndose? Bueno, o sea, creo que es una buena pregunta, Romy, en el sentido de que quienes somos Latinex y quienes trabajamos con comunidades latinas, sin duda alguna hemos visto una comunidad intimidada o una comunidad que está intentando ser aterrorizada por las fuerzas del Estado más poderoso del país, no es cosa del mundo, no es cosa menor. No es cosa menor el terror que ha sido sembrado en las calles, en los centros de trabajo, en la vida pública de este país. Es un ataque sin precedentes que sin duda alguna está teniendo consecuencias traumáticas en millones de personas y está rompiendo la vida de otro tanto. No solo estamos viendo un incremento en las deportaciones, sino también en las personas que están eligiendo regresarse a partir de una decepción, a partir del miedo, a partir de haber vivido una experiencia traumática. Es decir, este incremento en los retornos voluntarios, que no son autodeportaciones, ese es un falso constructo de la política de Trump o del discurso de Trump, es una prueba de que le están apostando a ejercer política pública, pero sobre todo a comunicar terror. Así le sale más barato impulsar su agenda a partir de generar
todo tipo de discursos de odio que vayan arrinconando a las poblaciones, sin duda alguna. Además, es un recordatorio escalofriante de esto que Jimena decía, es un recordatorio escalofriante de que este país, en su historia, en su fundación, está inscrito el fascismo, la monocultura como el pilar fundamental, el occidentalismo, el supremacismo. Entonces, vemos algunos atisbos de democracia, de apertura, de libertad. Se abre el flujo para que entren migrantes, luego se cierra, pero en los hechos, estructuralmente, esta administración nos recuerda que esto ha sido este país, que ya han venido antes presidentes como estos. Recuerden que el lema no es un nuevo América, el lema es volver a ser América grande, y es una nostalgia de los años previos al neoliberalismo y al periodo de Eisenhower, y si se va Trump, luego vendrá otro, porque este país históricamente es la continuación del colonialismo. Entonces, es un recordatorio escalofriante de la realidad de este país metido en el corazón de América Latina. Pero al mismo tiempo también es importante decir, no son los tiempos de Reagan, no son los tiempos de Hitler. El mundo ha cambiado, y en este sentido también Donald Trump se está encontrando con ya los límites de su discurso. Ya ha encontrado a comunidades migrantes y residentes que no le han parado bola, que se le han parado de frente, que están resistiendo. Lo vimos en Los Ángeles, lo vimos en Chicago, lo hemos visto un poco en Nueva York. Esperamos que no vengan más golpes por acá, pero la vida sigue, y en ese sentido sí es muy, muy importante mirar ejemplos como las comunidades migrantes indígenas que frente a este embate y estos ataques nos recuerdan y dicen, bueno, nosotros pues ya estábamos bajo ataque en México. Muchos de nosotros recordamos periodos como el de Díaz Ordaz o de otros periodos donde venimos de una represión brutal. Y en este sentido, pues muchas comunidades están acostumbradas a luchar, y cada día que se levantan es un día más de lucha, con Trump o sin Trump. Como ya lo dijo Jimena, Obama también y Biden también alcanzó algunos de los números más altos de la historia en deportación. Entonces, para muchas comunidades esto es la batalla de todos los días, y esa es la realidad. Pues muchísimas gracias de verdad por todo esto que nos han compartido. Finalmente, pues me gustaría de mi parte preguntarles también cuáles son las perspectivas que ven hacia 2026, y también pues una guía para la audiencia que verdaderamente se ha interesado muchísimo por este tema, por la población migrante en Estados Unidos, desde aquí, desde México, y por supuesto quienes nos ven desde ese país. ¿Cuáles serían los puntos que creen a los que hay que poner muchísima atención, que ya se van vislumbrando, definiendo desde ahorita para 2026? Si quieres comenzar, Jimena. Sí, bueno, creo que por un lado está la capacidad de, volviendo a lo que mencionaba Marco anteriormente acerca del terror, me parece que es una categoría muy importante para entender la manera en que está actuando la administración de Trump, y cómo ese terror, a pesar de que tiene un objetivo, es decir, va en contra de las comunidades inmigrantes, por ejemplo, de las personas racializadas, tiene efectos mucho más allá de quién es la población explícitamente objetivo, ¿no? Y es crear un terror generalizado, ¿no? Y un miedo, una forma de disciplinar a la clase trabajadora, ¿no? Y demostrar la fuerza del Estado. Y creo que no es poca cosa que el último presupuesto haya convertido a ICE y a las agencias migratorias en la agencia que tiene más presupuesto, de la agencia del orden público, entre comillas. Es una cosa que no habíamos visto. O sea, la creación de de crecimiento de esta fuerza
pues cuasi paramilitar. Y creo que eso tiene consecuencias en toda la población, no solo en la población migrante. Entonces, ¿qué podemos pensar para el 2026? Lo que hemos estado viendo en Nueva York es el hecho de que la batalla en contra de estas políticas de terror se está volviendo una batalla que no solo incluye a las personas inmigrantes, sino que también incluye a personas ciudadanas y de otros estatus migratorios. Creo que ese es un desarrollo que yo en todos los años que llevo aquí no lo había visto a ese nivel. Es decir, que de repente la lucha por defender a las comunidades migrantes se, digamos, socializara de tal manera, ¿no? Y que se considerara como una lucha que no es solo nuestra, sino también una lucha del resto de las personas de la clase trabajadora, sin importar su estatus migratorio. Y creo que ese proceso no ha sucedido sin complicaciones. Por lo mismo que decíamos antes en términos de que la propia comunidad migrante necesita, hemos estado trabajando muchos en un proceso de formación política y de radicalización a partir de estos hechos, pues algo similar sucede con el resto de las personas aliadas, que muchas simplemente jamás o le habían dado mucho pensamiento a las comunidades migrantes a su alrededor o de una manera como muy asistencial, y esta es la primera vez en que muchas personas quizás están preguntándose qué es lo que deben hacer ante este escenario, ¿no? Y entendiendo que esto es algo que les toca a ellos también. Entonces me parece que por un lado la tarea, si lo podemos plantear en términos muy amplios, es por supuesto la articulación de la comunidad migrante, especialmente de origen latinoamericano, para poder oponerse a las políticas de Trump e influenciar la narrativa y la contienda electoral del próximo año. Pero por otro lado, creo que también esa alianza entre comunidades migrantes y el resto de la clase trabajadora es otra alianza crucial. Y cómo desarrollarla de una manera que no sea, digamos, solo en términos de caridad, ¿no? De las personas que son ciudadanas, sino que realmente implique una alianza política. Para mí ese es otro de los retos grandes. Y la manera en que nosotras, desde el Fondo de Mujeres Indocumentadas, hacemos este trabajo es, por un lado, a través de la creación de redes de cuidados comunitarios, que para nosotros esto es básico. Las comunidades inmigrantes, y especialmente las mujeres y las cuidadoras, hemos vivido la exclusión por parte del Estado pues por décadas, y la criminalización de nuestras comunidades, y la respuesta que nosotros damos es la articulación de redes de cuidado comunitarias como un prerequisito para la acción política. Es decir, si no podemos apoyarnos a defendernos de estos ataques, a cubrir nuestras necesidades básicas que en este momento pues se han vuelto bastante difíciles de cubrir para las comunidades inmigrantes. Ha habido recortes en los servicios sociales. De por sí ya la comunidad inmigrante accedía a muy pocos servicios sociales, recortes como ustedes lo saben, hubo una pausa de los cupones de alimentos, en fin, es decir, el aspecto de la crisis económica impacta directamente a la comunidad inmigrante, y entonces una manera de organizarnos es poder cubrir las necesidades básicas de supervivencia de nuestra comunidad a través de las redes de cuidado comunitarias, y a partir de ahí también detonar procesos de formación política para aprender a leer nuestra realidad, porque por mucho tiempo, durante la primera administración de Trump, mucho de lo que veíamos como respuesta, al menos en los espacios más institucionales, eran talleres de conoce tus derechos, y ahora en esta Trump 2.0, así, esto sucedió en los primeros meses, que era la respuesta que daban las grandes organizaciones sin fines de lucro, pero estamos en un punto en el que tenemos que empezar a hablar de a nuestras comunidades de que el marco de los derechos está realmente muy limitado en nuestro caso, porque no hay ningún respeto por la legalidad, ¿no? Es decir, el Estado puede simplemente violar, ¿no? Todas las regulaciones, y no hay consecuencias. Entonces creo que ese es un punto de partida para la politización de nuestras comunidades, y creo que poder
enmarcar o redefinir el marco que estamos usando para leer lo que está sucediendo con nuestras comunidades va a ser crucial en el 2026. Y por supuesto también creo que la articulación, no tuvimos tiempo de hablar mucho de la relación con México, pero como personas migrantes pues tenemos una existencia translocal, ¿no? No solo vivimos lo que pasa aquí, sino lo que sucede en México tiene consecuencias para nosotras y lo que sucede aquí sabemos que tiene consecuencias en México. Entonces creo que también la movilización alrededor de oponerse a las políticas imperiales de Donald Trump en México y en el resto de América Latina servirá como también, espero, un catalizador para la articulación política de nuestras comunidades. Muy bien. Marco, tu conclusión, igual con los mismos puntos. Sí, bueno, pues por supuesto, de acuerdo con lo que Jimena dice, yo solo extendería, hay que mirar de cerca cómo el péndulo político se mueve, los indicadores de las victorias de Nueva York, de Nueva Orleans, la casi victoria en Tennessee, nos indican de que no debemos olvidar que frente al trumpismo hay una crisis del Partido Demócrata que no sabe cómo responder. Ha sido un partido que ha quedado claro que su plataforma es mediocre, no representa los intereses de las clases trabajadoras, sino de una posición muy mediana, muy panista, digamos, en términos mexicanos, muy limitada, muy anclada en el neoliberalismo, sin muchas ideas ni capacidad de innovación frente a este momento, y con mucho miedo a la radicalización. O sea, porque por eso vale la pena el título que le pongo, porque no debemos olvidar que esta disputa histórica demócratas-republicanos es disputarse el centro. No es una victoria, no es una disputa izquierda-derecha, en realidad es una disputa de sectores conservadores por quién tiene la victoria. Pero, los indicadores de las victorias recientes en Nueva Orleans, repito, casi en Nashville y en Nueva York, y el actual alcalde de Chicago, son indicadores de que las nuevas generaciones de votantes están buscando algo que sacuda al propio Partido Demócrata, y la respuesta al trumpismo puede ser candidaturas más radicalizadas, con un discurso mucho más cercano a la clase trabajadora. Y en este sentido, pues hay que mirar de cerca a Alexandria Ocasio-Cortez, a Zoran Mandami, hay que mirar de cerca a Bernie Sanders y hacia dónde camina toda la plataforma que históricamente ha estado marginada dentro del Partido Demócrata por ser acusados de radicales, y ver hacia dónde se impulsa la respuesta desde Estados Unidos al trumpismo. No estoy queriendo ser esperanzador, o sea, también está Gavin Newsom, está Kamala Harris, que pueden ser la renovación del centrismo demócrata, o sea, no se sabe, pero hay que mirar por dónde viene la respuesta. Pero también hay que mirar con mucha preocupación y cuidado cómo MAGA está frente a la incapacidad de cumplir la agenda de regresar a América, como ellos la llaman, a los Estados Unidos. Su industria, lo que están haciendo es exportar el modelo MAGA a Latinoamérica y al mundo. Hay que mirar con mucho cuidado lo que pasó en Honduras, lo que está pasando en Venezuela, porque eso puede implicar, y ahora el nuevo documento que sacó el Departamento de Estado de la nueva doctrina Monroe, pues básicamente es una declaración de que van por nuestro continente en términos de esta batalla cultural y este terrorismo. Entonces también vamos a ver un incremento de los ataques que hemos visto en los migrantes contra la población latinoamericana. Entonces, todavía nos falta ver algunos ataques de la administración de Trump antes de que venga la respuesta, pero lo que sí tenemos que hacer es mirar muy de cerca a cómo los pueblos indígenas han estado resistiendo desde hace 600 años a los embates del autoritarismo de derecha, de izquierda, de un lado, del otro, y cómo es que este momento político puede generar una discusión seria sobre lo que hay más allá del Estado. No se nos debe olvidar que Estados Unidos es un país que se ha apreciado de ser el referee de la democracia después de la Segunda Guerra Mundial, y hoy ha demostrado lo contradictorio, lo falso, lo errático de eso, y eso pierde la brújula democrática en todo el mundo. Muchos sectores desde hace mucho tiempo hemos dicho que lo que se vivía no era una democracia popular, era una democracia al servicio del capital. Esa es la democracia que defienden
los intereses demócratas y republicanos y hoy acelerada con Donald Trump. Entonces, es tiempo de cuestionarse esos paradigmas. Mucha gente le tiene miedo a dejar de hablar de democracia, o que hay más allá de eso, que otras alternativas hay. Y es necesario verlo porque la democracia se usó como pretexto para meterse en nuestros países, para dominar, y hoy se usó. Y ojo, porque la otra cosa que hay que mirar de cerca es que frente a la posible derrota electoral van a intervenir los sistemas electorales. Y es posible que veamos crecientes intentos de fraude y de cambiar los mapas electorales en Estados Unidos, que ya está pasando, para tratar de evitar una recuperación por parte de demócratas. Podemos ver la buquelización de Estados Unidos, que cambien la constitución, que se avienten una de esas. Ya sacaron a los militares a las calles, entonces ahora sí, pues bueno, ¿cuál democracia? No que sí. Entonces, pues son momentos de mirar a los pueblos que han vivido y operado más allá de las claves democráticas para sobrevivir y vivir y dignificar su vida. Entonces, interesante lo que viene, pero de mucho cuidado. Muchísimas gracias a ambos. Y sí, este tema justo de la democracia y la creación de las democracias por parte de Estados Unidos en América Latina, en Europa, como una herramienta de control, y cuando esa herramienta de control no les funciona, pues vienen fraudes, viene violencia, y acompañado siempre del aparato cultural. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado y por todo esto que nos han compartido, que sin duda pues le ayuda muchísimo a la audiencia, a nosotras mismas. Así es, muchísimas gracias de verdad, Jimena, Marco, por acompañarnos. Y pues nos falta tiempo porque el tema es bastante extenso, siempre se quedan bastantes dudas de cómo resistir, pero finalmente pues también las armas. saben, las armas, el tráfico las de armas. Sí, la corrupción también allá en Estados Unidos y la relación de Donald Trump con la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, de verdad es que tendríamos que hacer otra mesa, o quizá más adelante, como volver a sentarnos para abordar estos otros temas, porque pues es parte de lo que tendríamos que estar analizando, porque pues apenas es el primero de 4 años complicados. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Felices fiestas. Feliz. Muchas gracias.